Viernes de Cubilete, gracias por haber atendido toda la información previa, la información de este viernes que es movidita como sucede en estos fines de semana con toda la información interesante. Pero en este Viernes de Cubilete vamos a iniciar una etapa con un padrino especial, digamos un padrino en el sentido de que nos permite inaugurar Viernes de Cubilete en la casa o en el despacho o en el lugar donde trabaja o donde podemos platicar con más soltura y con un poco más de confort con nuestros invitados de los Viernes de Cubilete. Hoy tenemos ni más ni menos que al doctor Lorenzo Meyer. Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias, Lorenzo, por recibirnos en tu casa. Bienvenidos a esta casa en las orillas de la Ciudad de México. Así es, pero con un aire muy rural que platicábamos todavía, San Nicolás Totolapan. Todavía le queda algo de zona rural. Cuando yo llegué aquí, había un letrerote que decía, empieza zona rural de la Ciudad de México. Sí. Y ahora ya es totalmente ya comido por la mancha urbana expansiva. Así es. ¿Te la has pasado bien aquí? Sí, con una cierta dificultad. Al principio, por ejemplo, pues conseguir el gas era un verdadero problema. ¿No llegaban hasta acá los distribuidores? Claro que no. Había que irlos a buscar los fines de semana en algún punto, no siempre el mismo. Meter el tambo de gas al coche, traerlo acá. Los tambos no siempre tenían muy bien las roscas, sino ya estaba barrida. En fin, la basura no pasaba a ser recogida, tenías que ir a llevar a otro lado. El señor Lorenzo, el señor intelectual Lorenzo Meyer, ¿se preocupaba y tiene cabeza para estos detalles de la vida doméstica, de lo operativo? Uf, cómo no, aquí en San Nicolás, desde luego, no había de otra. Era una zona cercana a mi sitio de trabajo, el Colegio de México, que estaba en la colonia Roma. Ahí fue su origen, primero en unas casas rentadas, luego ya en un edificio propio, que un temblor echó abajo, y se vino al sur de la Ciudad de México durante el gobierno de Echeverría, cuando todavía el gobierno federal tenía dinero para grandes proyectos, el edificio del Colegio Militar, el edificio del Instituto de Comercio Exterior y el Colegio de México. Entonces vino aquí camino a la Jusco, donde empezaba ya una zona muy despoblada, pero ya poblándose de manera irregular muy rápido, y esta casa no está lejos del colegio, así que nos venimos varios profesores a un terreno que compramos entre varios cercano al colegio. Y ahí se instalaron las casas. Aquí nos hemos instalado. ¿Has sido feliz? En la medida de lo posible, sí. Es el grueso de mis colegas no viven en una zona como esta, viven en la ciudad. Departamentos. O casas propias, pero pues con los servicios normales. Aquí se fueron creando las condiciones para que ahora ya nos llega el gas, el teléfono, la luz, todo. ¿Intelectualmente has sido feliz? Es buena la pregunta. Dentro de lo que cabe, sí. El Colegio de México te da una ventaja, sobre todo cuando ya tienes plaza, como las universidades públicas. Pero esta en particular es una institución pequeñita, muy pequeña, donde la investigación es la parte más apreciada. La docencia también, pero tienes pocos alumnos. Y la libertad de investigar lo que quieras, si tienes la plaza, al que fue en mi caso,
pues a investigar lo que uno quiere o lo que las oportunidades van abriendo, pero sin forzarse. Entonces, yo llegué al Colegio de México como estudiante en 61 y como profesor e investigador en 70, y de 70 hasta hace muy poco tiempo, donde, bueno, pues es lo normal. Una presidencia decidió que sería bueno que ya me fuera. Ujú, Eh, y de manera bastante abierta ujú. me invitaron a irme. ¿Eso fue en qué año? Eh, Como te darás cuenta, quiero saber en qué sexenio. eh, ah, en el, eh, en el sexenio, en el sexenio pasado. Ujú. Y hay tenía un pequeño punto a mi favor, que como soy profesor emérito, tengo derecho a mantener mi oficina. Ujú. Así que sigo en mi Sigues. oficina Ujú. allá, aunque ya no tengo la plaza. Pero tampoco importa mucho. Ya a mi edad también eh, no me hubiera querido ir, pero tampoco era cosa de aferrarse con las uñas. Hay un cierto elemento de dignidad. Si la autoridad formal te dice que ya no te necesitan ahí, bueno, uno dice pues eh, me voy si no necesito de ustedes para seguir trabajando. ¿Cuál fue la causa de esa invitación a dejar la docencia en el Colegio de México? Bueno, a que un presidente que no hizo carrera en el Colegio de México, sino venía de fuera, pues necesitaba eh, plantar su autoridad y habíamos algunos profesores con más antigüedad que él y que yo me había casi nacido Ujú, intelectualmente en el Colegio de México, él no. ujú. Entonces probablemente por ahí había una, aunque me dijo que eran asuntos de, ah, eh, pues de sentido patriótico. Si yo tenía patriotismo, pues debía de entenderlo. Este es un país que todavía tiene mucha gente joven y los viejos deben de aprender a Anda, dejar los lugares y morir tranquilamente a la sombra mientras los jóvenes ocupan ese lugar. Yo estaba ocupando un lugar que claro. quizá ya no me correspondía. Esa Patrio- fue su argumentación. patriotismo a partir del acta de nacimiento. Sí, pero bueno, Son momentos, como todos, como es en la vida. Eres lo que pensabas que ibas a hacer, es decir, pudiste haber sido otra cosa, sí, aspiraste a hacer otra cosa. sí, ¿Qué? sí, sí, sí. Eh, Me costó trabajo, me cuesta trabajo todavía. A veces estar en una atmósfera académica como es esa pequeña institución elitista, que es el Colegio de México, aunque es pública, ¿eh? Es elitista. Yo vengo de una clase media, muy media, eh, pero muy media. Y en mi adolescencia, la familia decidió, por razones que ni siquiera ahora entiendo bien, aunque me he puesto a reflexionar sobre eso, irse de la Ciudad de México, donde nací, yo nací Ujú, en Santa María la Ribera, ujú, a una pequeña granja en el Estado de México. ujú. Y me gustó mucho la vida, pero pequeñita, en una granja de 3 hectáreas de tierra de temporal, que no sirvió para gran cosa, como fuente de ingresos. Pero me gustó mucho la vida en el campo y mi fantasía cuando era yo adolescente era seguir en esa vida, no volver a la ciudad. Eh, las circunstancias hicieron que un día coincidiera el término de mi preparatoria con que se abría
un centro de estudios internacionales en el Colegio de México que yo no conocía de su existencia. Con trabajo sabía yo del Colegio México, Sí, sí, uno de claro. religiosos, Ajá. pero no de este. Maristas. Y una tía mía me dijo, ¿vas tu solicitud? Pues no se pierde nada. Eh, y había un elemento importante, Julio. ¿Qué era? Becas. Becas que ahora ya el gobierno va a dar becas a todo mundo. Entonces no era así. Entonces, Becas para estudiar. licenciatura. Licenciatura. ¿Tú tuviste beca en la licenciatura? No, No. pero era muy barata la. Yo estoy en la Autónoma de San Luis Potosí, pero bueno. Entonces, esto me hizo hacer mi solicitud y fue rechazada. Fue rechazada porque me dijeron, es indispensable el dominio del inglés. No, para mí el inglés y el chino eran muy similares. Además, yo no pensaba que realmente alguien necesitara el inglés. ¿Para qué? Si tienes el español. Pero resulta que no hubo suficientes solicitudes de gentes que supieran inglés, Y que entonces, dominaran el inglés. Y entonces, en la infinita sabiduría de Cosío Villegas, que era Daniel Cosío Villegas, que era el presidente del colegio entonces, dijo, pues si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma tiene que ir a la montaña y les vamos a enseñar inglés. Y nos pusieron, no nada más a mí, sino a la mitad de la generación con la que entré, 3 horas diarias, 5 días a la semana, sin ninguna posibilidad. pero tú no tenías una perspectiva entonces del trabajo intelectual, no ibas hacia eso. Tú hubieras sido agrónomo, veterinario, Exacto. empresario. No, agrónomo, veterinario, ya Agrónomo. empresario tampoco, nunca me vi como empresario. Pero sí, el campo me gusta. Quizá si alguien no ha vivido en el campo puede no entender, me gusta el trato con los animales, sobre todo los animales grandes. Porque como intelectual has tratado con los animales políticos. Pero los otros, los animales, Ajá. pueden ser muy mañosos, ¿eh? Ajá. Hay unos mañosísimos y algunos pueden ser realmente peligrosos. Ajá. Pero si los tratas bien, en general te responden igual. Ajá. No es siempre el caso con los seres humanos, aunque tampoco puedo decir que he encontrado muchos enemigos y gente perversa. No. Pero, en fin, esa etapa se acabó. Entré al Colegio de México y mi vida dio un vuelco formidable, pero no sin esfuerzo y sin ciertas heridas adentro porque te metes en un ambiente que no es el tuyo, en un grupo que vienen de una clase social ligeramente distinta, con costumbres diferentes y valores diferentes. Y te tienes que ir amoldando. ¿Te sentiste maltratado en la élite intelectual? Me sentí un tanto fuera de ella. Y me sigo sintiendo fuera de ella. Pero ahora ya no me importa. Ya no te importa. Bueno, vamos a hacer una pausa, si me permites, y regresamos en este viernes de Cubilete con el doctor Lorenzo Meyer. Ya volvemos. Seguimos en este viernes de Cubilete, gracias por seguir en sintonía en la octava. Estamos con el doctor Lorenzo Meyer en su casa donde amablemente nos ha recibido y donde estamos platicando de todos estos detalles, las veredas, las sorpresas que da la vida. Lorenzo, ¿qué sorpresas te ha dado la vida intelectualmente revisando lo que es la vida política, los sexenios presidenciales? ¿Cuál es el periodo que más te fascina intelectualmente? No hay uno. Me interesan todos, pero debo de reconocer, Julio, que la vida de la Nueva España, de nuestra etapa colonial, o de reino de la Nueva España, que en realidad nunca, no hay que creerse del reino, fue colonia siempre, pero esa no la manejo bien. El siglo XIX
me he metido en él, pero tampoco a fondo. Es el fines del XIX y el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Esos son los momentos en los que me he metido, pero no quiere decir que sea el periodo que más me interesa. Me interesan todos. Me interesa el fenómeno político, me interesa el poder, el estudio del poder. ¿Desde cuándo tenemos ese poder? ¿Es después de la Revolución Mexicana, estamos hablando? ¿Es cuando realmente hay la constitución de un poder político fuerte? No. El poder político fuerte depende de cómo lo enfoques. En la época colonial había un poder político eh, fuerte. Si no, ¿cómo te explicas que una minoría, Claro, muy minoría, muy minoría, ínfima. ínfima, Sí. de peninsulares Ajá, hayan podido mantener el control por 3 siglos? claro. Se les escapaba a veces, ¿eh? Y el norte de México, ese sí se les escapó, Norte indómito y despoblado. y despoblado. Despoblado, espera, te estás también metiéndote en A ver. en un problema. No estaba despoblado, tenía sus naciones, estaban las naciones indígenas. Estaba despoblado visto Desde desde el acá, centro, claro. sí, y muy difícil de poblar. No hay un Mississippi que conecte a México de un lado al otro. Son las montañas y caminos muy difíciles. El camino de tierra adentro era dominarlo y ir por él era una hazaña. Entonces, ese norte sí fue siempre muy difícil de poblar y de controlar desde aquí, pero ellos Tenían sus propias formas de tenían sus gobierno. propias formas de gobierno, de cultura, de economía, etcétera, que les fueron eh, deshaciendo la presencia del centro, que fue lenta, pero sistemática. Y de ese centro no era nada más la autoridad peninsular o criolla, era también movimientos, por ejemplo, de tlaxcaltecas, que eran aliados y van también a poblar esas zonas. Pero el fenómeno político me interesa, qué sé yo, desde los griegos. Es enorme el universo que no conozco, pero que intuyo, que le tengo de repente visiones pequeñitas, lo que es la estructura política de los últimos 2000 años de China, Europa, Estados Unidos me interesa mucho, mucho. Y desde luego el México más reciente, pues ya hay hasta referencias, como todos, familiares, tus abuelos te hablan, te dicen desde chiquillo de que algo de la revolución, mi tía abuela, porque mi abuela murió muy joven, su hermana era la que algo platicaba de la revolución. Mi papá fue soldado durante la guerra, la segunda cristiada. Fue soldado de infantería pero soldado, no, No ni siquiera, clase militar. ni siquiera clase, menos oficial, y desde luego no jefe, ni general, Soldado. soldado. Creo que llegó a cabo. Lo degradaron varias veces y volvió a subir, pero en fin, sus pláticas sobre esta segunda cristiada fueron pocas, lo vi poco, pero muy vívidas. Entonces, de niño, yo imaginaba lo que era eso. Era ese México rural, que era el que a mí me interesaba, entre otras cosas. Cómo debió de haber sido el enfrentamiento entre rebeldes y gobierno federal, y poco a poco tenía yo interés de recrear en mi mente algunas de esas
de ese México, y cuando entras al Colegio de México, ahí sí ya la política es la esencia, la política mundial. Ujú, Básicamente fue eso lo que ujú. yo tomé en mi licenciatura, que fue la primera licenciatura de Relaciones Relaciones. Internacionales en el colegio. Hablas de revolución, de revoluciones. Hoy vivimos una revolución. He leído que dices que sí, estamos en una revolución. Depende de cómo definas revolución, desde luego. La definición de cambio rápido, violento, de Ujú. estructuras políticas, sociales y económicas, pues no. Eh, pero vivimos, al menos eso es lo que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador, un cambio de régimen. Ajá. Que algunos cambios de régimen, desde luego que son producto de una revolución, Ujú. este tiene esa... eh, ¿Y ves signos de que se avanza en un cambio de régimen? veo Sigue el poder empresarial, la poderes voluntad, mediáticos. veo la voluntad de que el régimen son las instituciones, son es el espíritu que guía a esas instituciones. En este caso, una de ellas, que es la institución gubernamental, es un cambio de valores. Es en ese sentido. Instituciones nuevas no hay, son las mismas, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Aunque les Defensa, cambie nombre eh, incluso. les Secretaría del cambia. Bienestar o Secretaría de Desarrollo Sí, Social, lo mismo. da lo mismo. Pero el espíritu que guía esto sí lo veo distinto en un par de aspectos por lo menos. Mira, voy a poner dos interesantes. ¿Cuál es la primera vez que la izquierda llega al gobierno en México? Una izquierda razonablemente de izquierda es el El cardenismo. general Cárdenas, Lázaro Cárdenas. Pero él no llegó por elecciones. No, Él llegó por llegó el por dedazo del jefe máximo. y básicamente toma el poder en 1935, cuando se enfrenta al jefe máximo. Claro. Entonces llega a una especie de golpe interno. Ujú, Da un golpe interno en unos cuantos días. ujú. Se deshace del gabinete, eh, Gobernadores. se, se van a ver a Calles, a Cuernavaca, el gabinete original, y cuando regresa ya no están en el gabinete, ya Ujú, lo ha cambiado. Toma el poder del ejército, ujú. que es, bueno, pues es una estructura burocrática, y si lo toma arriba, lo toma hasta abajo. Eh, Toma al partido, Ujú. al PNR, Y lo convierte en PRM de la Revolución sí, Mexicana. y luego a los gobernadores. Poco Ujú, a poco se va ujú, deshaciendo, no de todos, pero de un grupo importante. ujú. En este caso, en el caso de Andrés Manuel, no es así. Este sí llegó por una movilización electoral, por una insurgencia electoral. No hubo disparos, pero hubo votos que no tuvo el general Cárdenas. Entonces aquí ya hay un elemento bien novedoso. Llega la izquierda al poder por la vía de los votos. Algunos, muchos, sobre todo de sus críticos de izquierda, dicen, no, pero esto no es izquierda. Izquierda es, se leyó a Marx, se domina el capital, qué hay de tal capítulo y de... No, la izquierda también depende de las épocas. Ya la URSS se fue, entonces la visión marxista de la historia es una de las varias. Ya no es la visión dominante en la izquierda. La izquierda es una actitud finalmente. La izquierda está en los hermanos Graco de Roma y está aquí es una en donde el poder se liga a las bases más bajas de la sociedad en función de sus necesidades, deseos, sueños, utopías. Y bueno, ¿Consideras que Andrés Manuel sí es de izquierda, sí, contemporánea, sí, en la realidad actual? sí. En ese sentido es una novedad. Llegó al poder por la vía electoral, Como Salvador Allende. como Salvador Allende, pero Allende tenía un partido de izquierda, así todavía muy
La Unidad Popular. ortodoxo, todavía estaba la Unión Soviética, estaba Cuba, estaba los remanentes de esa izquierda ortodoxa. Cuando llega Andrés Manuel ya no hay nada de eso. Bueno, sí está Cuba, pero Cuba está en una situación tan desesperada que la pobre pues está apenas sobreviviendo. China, pues China ya es un capitalismo de Estado fantástico. Vietnam sigue siendo Corea del Norte. Corea del Norte. Entonces esta es una izquierda que no piensa en el uso de la violencia, en imponer sus prioridades y su idea de nación por esa vía, que no recurre al lenguaje marxista, que recurre a la historia. Una historia se le critica mucho porque es, pues dicen, simplifica mucho la historia de México, pero al menos conoce la historia de México, cosa que otros presidentes, bueno, algunos sí la conocían, Salinas, pero su perversión es fantástica. No sé qué es más grande, si su conocimiento de la historia o su perversión. Claro. Y otros como el señor que dejó el poder a finales de 2018, pues no tenía ni idea. Hasta su tesis sobre Obregón, pues parte de ella la fusiló. Claro. Bueno, muy obregonista en eso de andar fusilando. De resistir cañonazos de 50,000 pesos. Lo que hizo el general Lázaro Cárdenas tuvo un retroceso y ahí cambiaron las cosas cuando su decisión, por las circunstancias que fueran, fue impulsar un candidato presidencial de derecha como fue Ávila Camacho y no la posibilidad interna de impulsar a alguien que continuara a la izquierda. A Mújica, al general Mújica. López Obrador deberá aprender de la historia. Buen punto. Julio, también, estamos al principio del sexenio, pero sí, debe. Es más, aquí ya está puesto un punto central. Llega al poder un líder carismático. No era el caso del general Cárdenas. No, claro, llegó por su carisma. Claro que no. Llegó porque lo propuso. Porque creyeron que era el más obediente y el más manipulable. Y el hijo de Calles lo apoyó, etcétera. Bueno, pero aquí se llega por su carisma. Ese es el problema también, que el carisma no se hereda. El carisma es de quien lo tiene. Y aunque en la teoría de Max Weber, que es el que más se ha metido a lo del carisma, se habla de la posibilidad de que el carisma se rutinice y que los seguidores del líder carismático traten de captar algo de eso y institucionalizarlo. El carisma. ¿Partido del carisma institucional? Pero ya dijo, y yo sí se lo creo. Es más, no es que se lo crea, es que no tiene alternativa. No me voy a reelegir. Ok, no se va a reelegir, no puede reelegirse. En la historia de México no hay posibilidades de la reelección. Entonces, ¿quién? Ya lo ha de estar pensando desde ahora. Pero eso no resuelve el problema. El grueso del apoyo social que tiene AMLO es para AMLO. No veo que sea posible trasladarlo a alguno de los que están cerca de él. Y si no se reelige, entonces, ¿qué va a pasar con esto cuando llegue 2024? ¿Quién? Eso es bien importante porque pende de algo tan etéreo como es el creer en el personaje, y el sustituto podrá con el paquete. Se puede decir, bueno, pero hay un partido. ¿Pero cuál partido? Sí, no, claro. El partido está todavía muy en pañales, con problemas internos como todos los partidos, ¿no? ¿Y ves a alguien que se acerque a ser el heredero de ese carisma transmitible por estafeta? No. Grave. Sí.
Grave, porque entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué te parece si es momento de ir a una salvífica pausa comercial? Muy bien. Ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía en La Octava en este viernes de cubilete con el doctor Lorenzo Meyer. Del doctor Lorenzo Meyer, con quien estamos iniciando esta nueva etapa de jugar al cubilete en la propia casa, en la oficina, en el despacho, donde podamos tener un mayor contacto con lo que es la actividad cotidiana del entrevistado. Lorenzo, pues vamos a echarle al... ¿Tú juegas cubilete o no juegas nada de este tipo de cosas? No, nada. Soy en ese sentido virgen. Nunca jugado. Ya es el único sentido en el que... De que he oído hablar del cubilete, sé que, pero nunca me he metido en eso. Políticamente virgen, ¿te han invitado a ser candidato a diputado, alguna cosa? No, pero no, en ese sí, no soy. Porque hay dos tipos o varios tipos de político. Ajá. Uno es el que tiene un puesto. Bueno, sí, claro. El otro es el que se supone que está en el Congreso, etcétera, etcétera. Y otro es el que hace política, claro, desde una plataforma distinta, académica y en los medios de difusión. En ese sentido sí soy político. Uh-huh. Nadie me elige, pero hay un público que sí que sí te elige, claro que sí. Elige escucharte y elige seguirte como líder de opinión. Pero entonces, en tus momentos de esparcimiento, ¿qué haces? Momentos de esparcimiento. ¿O no hay? Bueno, pues leer. Pero fuera de leer, ¿de qué hace el doctor Meyer cuando se suelta el cabello en términos figurados? ¿Bailas? No, nada. No. ¿Cantas? Menos. ¿Tocas algún instrumento? Nada. El timbre. No. ¿Juegas cubilete, dominó, baraja? Nada. De niño puede que sí jugara yo algo, a la brisca o algo por el estilo, pero ya, después ya no. Momentos antes de entrar al colegio, intenta imaginarte entrar al colegio de México viniendo de un trasfondo como el mío, en donde llego a un sitio y a la Universidad de Chicago, que es la otra. Me sentía yo en un campo de concentración. No hay tiempo para gran cosa. Quizá conversaciones con los amigos en los viernes, desde que era yo estudiante, una comida, una cena, la plática con los amigos y con mi esposa, con mis hijos. Eso es lo que es el momento en que... ¿Siempre de temas formales o de todo? Mitad y mitad. Mitad y mitad. ¿Eres un hombre muy formal? Muy formal en el sentido muy dedicado a tu trabajo, muy cuidadoso, sin mucha dispersión. Disperso sí soy, pero dedicada a mi trabajo también, pero es por un instinto de sobrevivir, Julio. Si tú te metiste en un ambiente que no era el tuyo y tienes que competir con una bola de gentes que creen que, en fin, que fueron hechos a mano y que desde chiquitos hablaban inglés, francés, alemán, etcétera, etcétera, tienes que estar todo el tiempo sobre lo tuyo para poder sobrevivir en eso. No hay mucho tiempo para distraerse, no hay. La relación ya personal, la relación amorosa, esa pues es así. Es así. Bueno, le echamos aquí al tal cubiletito, aquí sobre una máquina de coser Singer. Mira, eso es lo que yo he. Es un par de dieces. Esto es lo único que tengo. Va a ser muy fácil que me ganes, casi muy segurito vas a ganar.
Así es que voy preguntando qué me vas a preguntar. Pero, ¿y ahora qué se hace con eso? Ahora, ese fue lo que yo tuve. Ahora tú los Yo, mueves, lo pones y ya vemos yo quién he gana. visto en películas que así se hace, en Sí, películas claro, desde claro, sí, sí. Cantina, Claro, Jorge de Negrete. Jorge Negrete, Así de es, esas, Pedro y Infante. a ver si no la riego. Mira, nada más un par de reyes. Tú ganaste. Yo gané. Sí. Oye, hasta que me he permitido el lujo de tratar de enseñarle algo al distinguido intelectual. A ver, déjame ver qué son. Ah, sí, cierto, son los Unas reyes. jotas y una Sí. reina, y estos es un 10. Faltaron aquí. los ases. Tú tienes un par de reyes. Algo hay que aprender siempre. La siempre. suerte, la Sí, suerte. sí. Ese es uno de los elementos de la política. Y La suerte. Maquiavelo lo puso Claro. muy claramente. Podrás saber mucho y tener un montón de cosas a tu favor si la suerte falla, la fortuna. El azar. La fortuna. Dijo que era mujer y era joven. Lo que tú me quieras preguntar, que no sea mi sueldo, todo puede. Hay un elemento, no tiene razón, eso no tiene uno por qué meterse, pero en sentido político, tú te has metido en los medios, tienes columnas, tienes ahora varios, porque ahora ya juegas en varias canchas, pero estás jugando en este momento en que el sistema político ya es otro, se abrió, ya no es, pero tú empezaste cuando estaba el PRI Claro. en el poder. Sí. ¿Cómo decidiste enfrentar a esa estructura, ese poder, esa estructura autoritaria, que es el autoritarismo más exitoso del siglo XX? No totalitarismo, autoritarismo. El mexicano se pinta solo. No hay nadie que haya tenido todo ese espacio y una de sus características era el control de los medios. Claro, sí. Y tú te metiste en esos medios. Claro. Cuando estaba todavía ahí. Pero tuve una gran ventaja, Lorenzo, que se llama La Jornada, que ha sido una excepción en ese trayecto, junto con Proceso, junto con revistas como Contralínea, ahora como portales como Sin embargo, pero en aquel momento histórico, Estamos hablando de qué años, más o menos. Yo soy fundador de La Jornada, fui reportero de asuntos políticos, luego tuve un lapso en el que no estuve participando en periodismo, luego regresé, fui asesor de la dirección con Carmen Lira como directora y luego entré ya a hacer la columna Astillero, que hace 22 años que hago esa columna. Y durante todo ese tiempo yo creo que la mayor defensa que puede uno tener es no sucumbir a la tentación del chayo, del dinero, del control, simplemente eso. Y a la larga, pues es una apuesta que llegan momentos como estos y uno dice, bueno, lo que hoy se tiene no deja de ser la suma de una experiencia y de una actividad continuada. O sea, vamos a ponerlo así. ¿Amenazas, uso de la fuerza, algo no has tenido? Sí he tenido desde luego, sigue habiendo, pero pues la forman parte casi del menú cotidiano de cualquier periodista que se respete, pero nada como para dejar el país. Ahora, entonces, la tentación principal es el dinero. Es que te puede, decir, ahí es donde Claro. tuviste que resistir, a no entrar en componendas en función de ingresos. El dinero en sí y los favores de la tentación que implica el poder político, que es seductor y que busca seducirte con diversas opciones, no solamente el dinero en efectivo, el buen trato, la opción, todo, sí. el cortejo. Esa sí el la cortejo. conozco. Eso ha sido. Sí, también tienes razón, eso también tiene su, sí, claro, su que atractivo forma parte. y hay que saber poner freno a eso. Yo creo que no conviene estar muy cerca de los políticos. Pues sí, así Aunque tú puedes decir, es mi fuente de información. Claro, y se ahí tiene, puedo sacar y se un tiene montón. la comunicación constante, pero no debes de creer que el político es tu amigo, ni que realmente te está concediendo favores periodísticos. Está tratando de usarte para que publiques lo que a su interés le conviene, pero es un juego que se vale, porque puedes tener efectivamente información. Pero es un juego
que siempre tienes que estar en la línea. En la línea. Delgadita y Sí. no pasarte de eso. Sí. Lorenzo, pues muchas gracias por esta oportunidad de estar en tu casa. Te agradecemos mucho el que Sí nos que hayas... te gané. Me ganaste, me ganaste. Bien. Si nos permites, pues a tu casa veo. Dijiste que tienes una colección de figuritas. Tengo varias. ¿Podemos ver algunas? Desde luego. Gracias. Tengo varias colecciones. Esta es una salita pequeña adjunta a la sala principal de esta casa. Tienes varias. Pues es en algún momento de enojo dije yo que esta casa era un Frankenstein, porque está hecha de diferentes cosas. Esta era una tienda. ¿Tienda? Sí, ahorita vas a entrar Ya no vendemos grandes cosas, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿De Esta quién era es una esta? recámara. Ujú, la pintura. Esta es Nayarit. Nayarit. Esta sí Huichol. es Huichol y mira, es la creación. Aquí atrás tengo la descripción, tal y como lo hace el autor, es la creación del mundo. Del mundo. Del mundo. Esto es el mundo. Y entonces aquí están los hombres y animales y es el centro, es la creación. Si te vas fijando, vas viendo seres. El hombre es solamente una partecita de esta gran creación. Le puse un vidrio porque es nada más por el estambre, ¿no? Y cera. Pero pues ya me empezaba a... Muy bien. Pues vamos por aquí, mira. Ya de salida de la casa del doctor Lorenzo Meyer. A un árbol de la vida, de todo. Tus libros por todos lados. Sí, la biblioteca está allá, pero está también aquí, está allá arriba. Y bueno, son las figuritas de los viajes, no son obras costosísimas, son importantes para mí por los viajes. Esa es otra cosa que me dio el Colegio de México. Viajar. Imagínate, estando en la licenciatura, viajar a Estados Unidos, yo que no he ido más que a Acapulco, pues la cosa ya fue. Luego en el doctorado, al África. Al África. Estaba yo entre azorado y... Libros por donde quiera, mi querido Lorenzo. ¿Cuál debe ser? Tengo mi colección de soldados de plomo. Colección de soldados de plomo. Que ya ahorita me la tiraron ustedes, ¿eh? Casi, ya. Ahorita la vuelvo a poner en su lugar. Espíritu guerrero. Bueno, este es el escudo de la Academia Militarizada México, ahí es donde hice mi prepa. Y y sí, me interesa la historia militar, es otra de las historias que me interesan. La historia militar de México en general. Y en general. Bueno, pues Lorenzo, muchas gracias por esta oportunidad. Nos despedimos ya aquí a la entrada de tu casa en San Lorenzo Totolapa. San Nicolás Totolapa. San Nicolás, que no haya falla. Totol es un ave, ¿no? Y Apam es lugar. Lugar del ave. Fíjate que aquí cerca todavía, en principios del siglo, había un río y la gente lo usaba con canoa. Ahora no queda nada más que un cauce maloliente, una vergüenza. Bueno, pues aquí nos despedimos en la casa del ave intelectual, Lorenzo Meyer. Lorenzo, muchas gracias. Julio.